de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El Señor nos continúe fortaleciendo, familia. Dios siga afirmando nuestras vidas en la palabra de Dios. Saludamos a todas las comunidades. Gloria y honra a Dios porque nos da el privilegio una vez más de poder compartir con ustedes una palabra, un mensaje. Y a usted que de pronto por primera vez le han enviado este link, prepárese porque hoy vamos a mirar algo precioso de la palabra, algo que nos lleva a recapacitar y a reaccionar como hijos de Dios, no a reaccionar como los hijos de los hombres, porque recuerde que los hijos de los hombres siempre van a reaccionar con arrogancia, con orgullo, con vanidad, con prepotencia y sobre todo con falta de perdón. Bien, el Señor Jesucristo muchas veces en todos los 4 evangelios nos da un mensaje, pero a veces ese mensaje nos entra por un lado, por un oído, y nos sale por el otro. Y es precisamente en esta noche lo que vamos a hablar es el mensaje de la cruz. Así hemos titulado esta charla, como el mensaje de la cruz. Muchas prédicas se pueden encontrar en las redes sociales acerca del mensaje de la cruz, pero hoy quiero profundizar en base a la raíz de la misma palabra, el por qué Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Y para ello quiero que usted busque allá en su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a el pastor Timoteo. Esto es una carta pastoral. Allá en el capítulo 1, versículo 13. Quiero que vaya allí en Reina Valera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, 13 al 16. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo que hice por la ignorancia en incredulidad. Siguiente versículo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor, eso es clave, que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Devolvámonos ahí en el versículo 15, que es la clave del mensaje de esta noche. El mensaje de la cruz, así se ha titulado esta palabra. Dice: palabra fiel y ¿qué? Y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar ¿a quién? Para salvar a los pecadores. Y con respecto a este versículo es que nace esta enseñanza. Y óigase bien a esta frase: cuando juzgo por la apariencia, me juzgo a mí mismo.
Sí, usted que nos ve por primera vez, o por segunda o tercera vez, o usted que ya se ha familiarizado con estas charlas. Cuando tú juzgas a alguien, te estás juzgando a sí mismo. Porque muchas veces miramos ese error en el otro, pero no nos damos de cuenta que nosotros también tenemos errores. Y para ello, por eso colocábamos esta frase: cuando juzgo por la apariencia, me juzgo a mí mismo. Óigase bien, la humanidad que no tiene a Cristo, o sea, que no conoce la palabra de Dios, no conoce, no lee la Biblia, no saben lo que hacen cuando juzgan por la apariencia, y esto se debe a que ignoran la única verdad. Óigase bien, porque se dejan llevar por la realidad, y la verdad está por encima de la realidad, y por muchas otras cosas, que es la experiencia, porque a mí me pasó, porque a mí me sucedió, y sobre todo porque hay una mezcla hoy en día de lo religioso y de lo político. Por eso es que el mundo cada día más se asemeja a una Babilonia del antiguo pacto, donde todos queremos o creemos tener la razón, y por eso a veces viene juicio entre nosotros mismos como hijos de Dios. Por eso Jesús nos da un mensaje en la cruz, y ese mensaje, ¿cuál es? Lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 34, que dice Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Pero la clave es: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Aquí en este momento, aquí en Lucas capítulo 23 versículo 34, podemos ver que literalmente Jesús no juzgó, no señaló, sino al contrario, intercedió. Y por eso es el mensaje de la cruz. Nosotros debemos interceder por el pecador, no aplaudir lo que está haciendo el pecador, ni felicitarlo, pero sí clamar misericordia a Dios para que esa persona algún día conozca la verdad, para que sea libre. Entonces, ese mensaje de la cruz, si nos retomamos al antiguo pacto, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 21 versículo 22 y 23? Allá en Deuteronomio dice: si alguno hubiere cometido, óigase bien, algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgases en donde, en un madero, versículo siguiente dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta de lo enterrarás ese mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado en un madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En resumidas cuentas lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 13: maldito es el que es colgado en un madero. Pero si nosotros miramos lo que decía Deuteronomio, dice: alguien que fuera digno de muerte. La pregunta es: ¿Jesús merecía morir? ¿Jesús era digno de que había cometido un crimen que necesitaba morir? Pues no. Esa es la diferencia del mensaje de la cruz. No de un madero o de cualquier madero,
o de cualquier árbol. No, el mensaje de la cruz es la reconciliación de Dios con los hombres. Porque es así. Si nosotros miramos la cruz, en ese entonces no era tanto lo que nos han mostrado las películas de Hollywood, respetando a estos autores, a estos directores que se han puesto en la tarea de mostrarnos un poquito de la historia, porque muchas veces no queremos leer la Biblia. Y Jesús lo que cargó fue un madero. Él no cargó una cruz. Él cargó fue un madero, un travesaño, como si fuera un yugo. Y ese yugo Él lo cargó. Y estando allí, ya en el Calvario, hay otro travesaño para dejarlo un poco más alto, en la cual, uniendo esos dos maderos, formaron una cruz. Y recordemos algo: Jesucristo cargó el travesaño corto, quizás, no sé. ¿Qué es lo que estás cargando tú en tu vida? ¿Qué es lo que estás llevando tú en tu diario vivir? ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Recordemos que Jesús no merecía estar sacrificado de esa manera, muerto de esa manera. Pero Él lo hizo, ¿por qué? Porque tomó su lugar, tomó mi lugar. Y ese es el mensaje de la cruz: que Él no te señala, que Él no te juzga, sino que Él toma tu lugar, Él toma mi lugar, se presenta ante el Padre. Y dice allá en Hebreos que se presentó una vez y para siempre. Entonces, si miramos Deuteronomio, habla de maldición. Maldito es el que es colgado de un madero. Pero si miramos en Gálatas, recibimos perdón. Como lo dice Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Usted y yo no fuimos ya colgados, pero muchas veces llevamos ese yugo de esclavitud en nuestra mente. Ahí lo llevamos, esa religiosidad, esa venganza, ese odio, ese rencor, lo llevamos ahí, sabiendo muy bien que nos vamos a colgar nosotros mismos. Nosotros mismos, cuando señalamos a alguien, nos vamos a colgar ahí, porque escrito está que con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Por eso, aún en nuestra condición de muerte, Dios, a través de Jesús, nos libra de esa muerte. Y por eso puedo decirlo muy claramente en esta noche, que Jesús siempre está atento a escucharnos y a socorrernos. Porque dice Hebreos que Él fue tentado en todo y Él sintió todas nuestras debilidades. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote por el cual no se compadezca de nuestras debilidades. Y Él sabe cuál es nuestra debilidad, Él sabe cuál es nuestro problema. Por eso quiero que miremos algo, y está allí en Lucas también, y vamos a mirar algo que para muchos puede ser confrontativo, y quizás para otros puede traer libertad en esta noche. Ya está en Lucas capítulo 23, y vamos a mirar una escena donde dos ladrones que merecían ambos morir
dignamente por lo que habían hecho, Jesús a uno de ellos lo rescata. Lucas 23, versículo 41. Vamos a leerlo hasta el 43. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que llevó una vida de criminalidad, llevó una vida totalmente contraria a lo que había vivido Jesús. ¿Jesús qué hizo mientras que estaba en la tierra? Predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, mostrar el camino, la verdad y la vida, que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el ladrón durante gran parte de su vida? Despilfarrarla, simplemente hacer daño a la sociedad. Pero hay algo que me causó curiosidad, y es que podemos analizar algo. Uno de ellos critica a Jesús, diciéndole: usted que se cree el Hijo de Dios, sálvese y sálvenos a nosotros también, ¿cierto? Pero ahí viene el otro ladrón, uno de ellos, y le dice: tú, le dice al otro ladrón, no a Jesús, sino se dirige en este caso al ladrón, le dice: tú debes pagar por lo que hizo, nosotros merecemos esto, pero este hombre no ha hecho eso. Pero ahí es donde yo me quiero detener. ¿Cómo supo que Jesús nunca había hecho cosa mala? ¿Quién le contó? Pues ahí es donde viene una píldora de esta noche. Él había escuchado de Jesús. Porque para él decir: es que este hombre no merece estar aquí como nosotros, que sí lo merecemos, era porque él había escuchado alguna vez de Jesús. O sea, estamos hablando que en su pasado alguna vez hubo alguien que le dijo que había alguien que predicaba la verdad, que estaba botando semillas de amor. Entonces voy a mirar algo acá. 3 aspectos las cuales Jesús miró en este ladrón y por eso le perdonó, no lo juzgó. Y el primero de ellos es que el ladrón, lo que estábamos hablando, había escuchado de Jesús, o sea, en su pasado. El siguiente aspecto es que el ladrón reconoció su condición ante Jesús. Reconoció, porque él dice: nosotros merecemos morir, nosotros merecemos este castigo, nosotros merecemos estar aquí colgados. ¿Ve? Reconoció, o sea, en el momento preciso, en el presente que él estaba viviendo, está reconociendo su error. Y dijo a Jesús, ¿quién? Este ladrón, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras versiones dice: acuérdate cuando empieces a reinar. O sea, en pocas palabras le dijo: déjeme ser parte de tu gobierno. ¿Qué puedo ver aquí entonces? Que en el pasado, en el presente y en el futuro, este hombre tenía en claro quién era Jesús. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. El ladrón
había escuchado de Jesús. Por lo tanto, él sabía que Jesús no merecía morir de esa manera. Ellos sí. Entonces viene el siguiente punto. El ladrón entonces reconoce su condición ante Jesús. Y como hablando para el futuro, él acepta a Jesús como su rey. Y usted y yo, que ya no estamos colgados, pero sí muchas veces estamos colgados por deudas, colgados por problemas, colgados por aflicciones, colgados por circunstancias o malas decisiones que hemos tomado. No queremos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, no queremos leer la Biblia, no queremos ir y orar y pedir perdón, no queremos reconocer, aunque hemos escuchado, pero no queremos aceptar el mensaje de la cruz. Y aquí, si nosotros miramos, este ladrón recibe su recompensa al final de los tiempos, porque Jesús, ¿qué le dice? Que era el versículo 43. Volvamos a leerlo. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo. O sea, no le dijo: voy a mirar a ver, voy a revisar la hoja de vida, voy a hablar con alguien allá en el cielo a ver cómo está el libro de la vida, si usted aparece registrado. No. ¿Qué dice? De cierto. O sea, así es, así será. Y yo le digo a usted que me está viendo allí por esa pantalla, por ese celular, por ese computador, lo que dice la palabra de Dios es cierto. Esa no tiene doblez. Así es y así será. Y si el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, créelo. Pero para que usted crea, usted debe actuar en fe. Y actuar en fe es tener confianza. ¿Qué es tener confianza? Hacer lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice perdone, ¿usted qué tiene que hacer? Perdonar. Si la Biblia dice ore por tu enemigo, ¿usted qué tiene que hacer? Pero es que a nosotros nos conviene ciertas partes de la Biblia. O sea, lo que a mí me beneficia. Y por eso es que mucha gente buscan son promesas, pero no quieren obedecer. Por eso esto no es de quien corre, como lo dice allá Romanos. Esto no es del que quiere y que corre, no. Esto es simplemente que Dios tiene misericordia. Y algo muy clave, y está en Mateo 24:13, dice: esto es de perseverar. Esto no es de que yo perdoné ahorita y volvieron y me la hicieron y otra vez perdone y esto y otra. No, ya no más. No, esto es de perseverar. ¿Se imagina Jesús pensando como nosotros pensamos? O sea que sencillamente la embarraste. No, ya le di muchas oportunidades, ya no más. Ya me cansé. Esto suele suceder mucho en los hogares hoy en día, que dicen: ya me cansé, ya llegué hasta aquí, se me acabó el amor. Cuando uno dice o escucha esas frases de que se me acabó el amor, nunca lo tuvo. Porque ¿qué dice Corintios? El amor no deja de ser. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. A veces son caprichos del hombre que simplemente está encaprichado con la persona X, con la persona Y, y simplemente salen frases como te amo, te amo. Pero vaya a ver si esa persona, a veces Dios permite ciertas circunstancias, una infidelidad o alguna situación. ¿Vas a seguirla amando o vas a seguirlo amando? Es lo que Dios nos enseña en su mensaje de la cruz. Nosotros hemos sido infieles siempre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aunque nosotros seamos infieles, Él ¿cómo sigue siendo? Fiel. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso, querido oyente, que usted que nos ve allí por ese celular, ese computador, si usted dice ser hijo de Dios, usted perdona. No solamente 7 veces,
sino hasta 70 veces 7. Ahora, si nosotros miramos lo que Dios nos muestra con claridad, y está bien claro y evidente que Dios en su infinita misericordia busca que todos seamos reivindicados con Él. Él está buscando de muchas maneras. Por eso muchas veces le pueden estar pasando a usted situaciones económicas, sociales, familiares, emocionales, porque lo permite Dios. ¿Para qué? Para que usted ponga su mirada en Él y deje de confiar en los hombres. Todos vamos a fallar, desde el pastor más ungido hasta la oveja más negra y más tremenda. Démonos de cuenta hoy en día, tanta corrupción, tanta maldad, y no porque de pronto el mismo ser humano se ha encargado de ello, sino porque ya está escrito en la palabra que si no colocamos a Dios como primer lugar, ¿Él qué va a hacer? Está escrito en Romanos: va a entregarnos a mentes reprobadas. Y esas mentes reprobadas nos lleva a creer que lo que hacemos es por nosotros, que lo que vivimos es por nosotros, que lo que tenemos es por nosotros. Y entonces por eso a veces Dios permite que un temblor, que un tsunami o que una enfermedad nos quite hasta el último centavo, para acordarnos de que hay un Dios todopoderoso, que a Él es la gloria, a Él es la honra, y la muerte de Jesús no es en vano, porque no es en vano. Ese es el mensaje de la cruz. Y por eso Dios quiere llenarnos de justicia, paz y gozo. ¿Justicia en qué sentido? Que hemos traído eso de generación en generación, ese engaño, esa maldad, esa iniquidad transmitida desde Adán y Eva. Y por eso Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar, para hacerse maldito y morir. Pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y por eso si nosotros analizamos y miramos lo que leíamos, que Jesús vino a salvar a los pecadores, como lo leíamos en el texto base, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero en que le fallé, el primero en que perseguí a la iglesia, el primero en que hice cosas que no debían hacerse. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo. Y mirando esa parte, nosotros podemos empezar a entender algo que está en Marcos capítulo 2 versículo 17. Marcos 2:17, como dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Qué dice ahí? No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? Hay una frase que se escucha mucho en muchos predicadores y que la comparto también, y es que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué era conforme al corazón de Dios? Porque allá en 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2, mire lo que dice, leámoslo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero mire la clave: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban
en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. 400 hombres. Vamos otra vez allá a mirar lo que Marcos nos decía. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. A David se le juntaron ¿quién? La escoria, los endeudados, los tristes, los que por ellos no daba nada a nadie. ¿Qué dice la palabra? Que el apóstol Pablo lo dijo: de lo vil y de lo menospreciado Dios hace grandes cosas para avergonzar a los sabios. En este caso, si usted y yo, y hablo en especial aquellas personas que ya llevan tiempo en el evangelio, que dicen que no matan ni un zancudo, pues déjeme decirle que si usted no mata un zancudo, no es porque usted sea bueno. Si yo estoy predicando hoy aquí, no es porque yo sea más que usted o menos que usted, o menos que el que ahorita está pecando o cometiendo algún error o alguna fechoría. Lo que somos es gracias a Jesús, porque Él nos llamó. Y si Él nos llamó a nosotros, no es para juzgar a los demás, es para ser conciliadores. O sea, ser restauradores de portillos, como lo dice Isaías. Tú no puedes seguir juzgando más por lo que ves. Voy a volver a leerle la frase con la cual comencé este mensaje. Cuando juzgo a los demás, me juzgo a mí mismo. ¿Ustedes por qué creen que Jesús dijo, lo leíamos, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque si Jesús hubiera juzgado desde ese momento como hombre a los hombres que le estaban haciendo daño, Él se hubiera juzgado a sí mismo. Y Él sabía que tenía un propósito, y era reconciliar al hombre con Dios, no juzgarlo. Esa no era la tarea de Jesús, venir y maltratar, herir. Y usted que se dice ser hijo de Dios, ¿por qué maltrata? ¿Por qué juzga? ¿Por qué todavía tiene esos pensamientos negativos hacia las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre su vida? Ah, pero es que son mala gente porque son esto. Ore por ellos. ¿No dice la palabra? La palabra de Dios lo dice muy claramente. Oren por todas las autoridades. Así el jefe sea mal geniado, así el jefe se la tenga al rojo vivo, usted lo que tiene que hacer es orar por ellos, darle gracias a Dios por ellos. ¿Quiere ser un verdadero hijo de Dios? Es hora de que los hijos de Dios se manifiesten, como dice Romanos, porque la misma creación gime a gritos para que usted se manifieste. Y no que se congregue en un culto y alce las manos y llore y llegue a la casa a juzgar, a criticar. Ah, este gobierno, ay, esto, allá lo otro, era mejor esto. No, usted está es para que ore, porque Dios todo lo permite con un solo propósito: el mensaje de la cruz. Entonces miramos aquí quienes se unieron a David. Por eso dice la palabra, o bueno, no la palabra, sino todos los que predicamos estos mensajes tan hermosos acerca de David, que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él no rechazó a los afligidos, Él no rechazó a los endeudados, Él no rechazó a los que estaban tristes de espíritu y quizás hasta eran ladrones, matones. Él no rechazó a esas personas. ¿Sabe qué hizo Él? Los convirtió en un ejército poderoso. Y usted y yo, Jesucristo es mejor que David, claro que sí. Y nos ha llamado para ser parte del gobierno de Dios. ¿Y cómo lo rechazas? Cuando tú juzgas. ¿Cómo rechazas tú el amor y el perdón de Dios? Cuando tú no perdonas. Escrito está: perdonen para que sean perdonados. Si usted no perdona, pues Dios tampoco lo va a perdonar.
Esa es la clave, el mensaje de la cruz. Se nos ha olvidado. Por eso el amor y la misericordia son la puerta de entrada al reino de Dios. Esa es la puerta angosta. Esa es la que muchos no quieren. Muchas veces pensamos que la puerta angosta es que yo no cometa errores, que me sepa toda la Biblia, que yo vaya a culto, que mejor dicho no le haga daño a nadie. Pero ¿cómo está mi mente? Criticando, deshonrando a las personas, blasfemando sobre las personas, blasfemando sobre un gobierno. Y yo no defiendo a los políticos, pero Dios me dice, ore por ellos. Yo no estoy de acuerdo de que un pastor vaya y sea presidente, o sea alcalde, o sea gobernador. Un ministro no está llamado a eso. Pero si Dios quiere levantar a alguien que se congregó y que de pronto quiere pasar proceso, o sea, quiere ser probado allá en el fuego, para que a ver si se vuelve corrupto, o se convierte a Dios o se vuelve corrupto, porque eso está impregnado. Entonces por eso nos toca es orar por ellos, fortalecerlos ahí en oración. Tenga misericordia, sácalos de allá, no mándelos para allá, sino sácalos. Porque se imagina donde Jesús hubiera sido alcalde, presidente de Israel, que estuvieron a punto de ponerlo como rey. Dice que quedó registrado, no sé si está allá en Lucas, donde dice que la multitud ya lo tenían listo para, hemos dicho, iban a votar por él. Y él sencillamente, ¿qué hizo? No. ¿Sabe por qué? Porque él lo tenía claro. ¿Cuál era el objetivo? Ser un hijo de Dios aquí en la tierra, no un gobernante político aquí en la tierra. Escuchaba a un predicador muy famoso hace mucho tiempo, y él decía: yo no me rebajaré del lugar donde Dios me ha dado o me ha puesto por ser político. Eso debe quedar claro en nuestras mentes. El gobierno de Dios es más grande que el gobierno de esta tierra. Es un privilegio ser un ministro. ¿Cómo va a dejar uno de ser un ministro de Dios por enseñar una verdad, una palabra, para ir y contaminarse con toda la corrupción? Y eso sí, muchos van a decir: no, es que yo voy con la presencia de Dios y yo voy a ir allí a transformar, a ayudar al necesitado. Olvídese, porque eso está entregado para que lo gobierne Satanás. Usted lo que debe hacer es orar por ellos, no que se convierta usted a ellos, sino que ellos se conviertan a usted, dice la Biblia. Y con todo respeto lo digo para todos aquellos pastores que en estos momentos aquí en Colombia se están lanzando, y es que para alcalde, para concejal y para toda esa cuestión. No critico ello, pero si ellos quieren dar una vueltica, que vayan y la den, como muchos ministros la han dado. Por eso, si el amor y la misericordia son la puerta de entrada al reino de Dios, lo que llamamos la puerta angosta, primera carta del apóstol Pedro, una carta general, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, ¿qué dice? Tened entre vosotros ferviente amor. Porque ¿qué dice? El amor cubre multitud de faltas. Esa es la puerta angosta. Óigase bien, es por eso que muchos en estos tiempos no van a hallar esa puerta. Porque esa puerta no es con la religiosidad, esa puerta no es con que yo me comporte bien. No, esa puerta es fruto del Espíritu. Y para que usted dé fruto del Espíritu, que es el amor, sencillamente tiene que tener palabra viva en usted. Y cuando hablo de palabra viva, es que tú perdonas, tú simplemente no guardas rencor, tú oras por el que te maldice, tú no le deseas mal a aquella persona que te está pagando mal. Esa es la puerta angosta.
Entonces, podría decir que este mundo o las personas están transitando, óigase bien, por un camino ancho que está lleno de rencor, de maldad, de tradición, de culturas que sencillamente nos llevan a razonar qué es bueno y qué es malo. O sea, la mezcla entre lo político y lo religioso, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Queremos un rey. ¿Para qué? Para que el rey nos juzgue, para que él nos diga qué es bueno, qué es malo, a quién hay que matar, a quién hay que dejar de vivir. Dejaron a un lado el propósito de Dios. Vamos a analizar Mateo 24:12, por favor. Y es acerca de estos tiempos, la frialdad espiritual que se va a empezar a experimentar. Y eso va a ser a cada nada, a cada instante, en cada momento. Y está allí en Mateo 24:12. Y que por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. O sea, no van a encontrar la puerta angosta. ¿Por qué? Porque mi conocimiento o mi concepto dizque de que es bueno, dizque de que es malo, me lleva a mí a juzgar a las personas. Ay, ese es un ladrón. ¿Por qué? Mírelo como fuma marihuana. Mire, ese es esto. ¿Por qué? Porque mire, se la pasas allá en los prostíbulos. Esta no sé cuándo, porque en fin, muchas cosas nos llevan a ¿qué? A sacar un dictamen. Y la pregunta es, ¿quién cree que está más enfermo? ¿El que está cometiendo el error o el que está criticando ese error? Por eso, si usted ha sido llamado por Jesús, que estaba enfermo, que era pecador, porque Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, tú lo mínimo que debes de decirle a alguien que esté cometiendo un error es: Dios te ama. Así como me amó a mí, también te ama a ti. Así que levántate, toma tu lecho y anda. El mensaje de la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Ves? Óigase bien, como consecuencia de no poner a Dios como nuestro eje principal en nuestras vidas, vemos lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y es lo que dice ahí Mateo: la maldad se está multiplicando cada día más, está cogiendo más fuerza. Ya nos importa nada lo que pueda estar pasando a alguien. Y a veces se lo merece. ¿Por qué? Por ladrón. Se lo merece que se lo lleven a la cárcel. Se lo merece. Usted y yo nos merecíamos era estar muertos, en vez de estar señalando por qué no oramos. Ahora, si nosotros verdaderamente decimos ser hijos de Dios, debemos permitir que la palabra hecha vida en nosotros cobre fuerza. ¿Para qué? Para ser listos para oír y tardos, óigase bien, para no dejar que nuestra mente se vaya a cometer el error que muchos cometen, y es que juzgar. Debemos ser tardos para eso, ligeros en amar, ligeros en perdonarnos. Y quiero compartir, ya para ir terminando, esta perla de esta noche. Romanos capítulo 5 versículo 8. Vamos a leerlo hasta el 11. Dice Romanos 5:8: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira.
porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿qué dice? Seremos salvos por su vida. Y último versículo. Faltan 2 versículos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. La reconciliación. El mensaje de la cruz. Perdón. Y por eso, con este mensaje de esta noche, no sé cómo usted está en su proceso con la palabra. Recuerde que los que ya tenemos identidad con la visión Camino de Vida Plena, y usted que nos acompaña por primera vez viendo este mensaje o cuando lo vaya a escuchar, simplemente es que usted lleve la palabra hecha vida en su vida. Meditar es repetir, es pensar la palabra, es proclamar la palabra, pero también es vivir la palabra. Usted no puede decir, ya me sé el Salmo 23, pero todavía sigue juzgando a los demás. Usted no puede decir, ya me sé todos los 11 capítulos que tiene la comunidad, o ya me sé este libro, o ya me sé este otro versículo, pero tú todavía sigues juzgando, todavía sigues señalando. Deje que la palabra cobre vida en usted, que usted sea un Jesús aquí en la tierra, que usted sea un restaurador de portillos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado. Feliz noche, iglesia, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros corazones. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.